Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente singular que nos lleva de un extremo a otro de la experiencia humana. Por un lado, esa visión casi fundacional de José Vasconcelos para México, que soñaba con escuelas como centros de cultura y centros de producción. Y en el otro extremo, bueno, la realidad más descarnada imaginable, el testimonio de un republicano español en Buchenwald. Allí, el lema sobre la puerta, Jedem das seine, a cada quien su merecido, pues adquiría un significado terrible, siniestro. Ese contraste es brutal, ¿no? Entre el ideal de construir una nación, un proyecto, y la lucha individual por, simplemente, sobrevivir con dignidad. Eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Exacto. Nuestras fuentes son muy variadas. Tenemos textos sobre la historia y la misión actual del Tecnológico Nacional de México, el TNM, también fragmentos de la obra de Vasconcelos, claro, como su autobiografía Ulises Criollo, y manifiestos que analizan su legado. Y, finalmente, este testimonio tan potente en primera persona desde el infierno de un campo de concentración. El objetivo hoy es precisamente ver cómo dialogan o cómo chocan estas visiones tan diferentes. Vamos a hablar de cómo se forja una identidad nacional, del papel de la educación, sobre todo la tecnológica, en ese proyecto, y también, por supuesto, de la asombrosa capacidad humana para resistir, para mantener la dignidad incluso en las peores circunstancias imaginables. Veremos cómo se entrelazan la identidad, la educación y la lucha individual. Perfecto. Pues arranquemos, si te parece, con la figura clave inicial, José Vasconcelos. Uno de los textos, el Manifiesto por el TEC-NM, lo llama nada menos que el autor arquitecto de la gramática de la patria. Casi nada. Su Ulises Criollo nos da una ventana a esa búsqueda personal de identidad. ¿Qué de esa vivencia suya crees que fue fundamental para su proyecto nacional? Muchísimo. Su infancia en la frontera, ¿sabes? Entre Piedras Negras y Eagle Pass, en Texas. Eso le marcó profundamente. En Ulises Criollo describe ese constante vaivén cultural, la sensación de pertenecer a un México con una historia riquísima, pero a la vez amenazado cultural y territorialmente por el vecino del norte. Sus viajes posteriores por el país le mostraron la inmensa diversidad, sí, pero también las carencias, la necesidad de un proyecto común. Fíjate, es fascinante leer cómo ya de niño en escuelas de Texas defendía la cultura mexicana. Recordaba, por ejemplo, que México tuvo imprenta mucho antes que Estados Unidos. Esa conciencia temprana de la riqueza propia y también de lo perdido, como las tierras que veía en los mapas de García Cubas, pues alimentó un nacionalismo cultural muy, muy potente. Y esa pasión, claro, la volcó en su etapa al frente de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, creada en 1921. Fue una verdadera cruzada cultural, ¿no? Su idea era llevar la educación y la cultura a todos los rincones, integrar a las poblaciones indígenas, a las rurales, en un proyecto nacional compartido. Rechazaba lo que él llamaba el utilitarismo vacío. Totalmente. Y ahí su ideal de escuelas como centros de cultura y centros de producción. No quería solo formar trabajadores para la industria, que también, sino ciudadanos. Ciudadanos conscientes de su historia, de su cultura, capaces de transformar su realidad. Buscaba una educación integral. Y aquí entra lo que el manifiesto llama la paradoja fundacional. A ver, un humanista convencido, un filósofo, sentando las bases ideológicas, el porqué de la nación, que luego permitiría el desarrollo técnico, el cómo. Aunque él mismo, recelaba del positivismo y de un enfoque puramente técnico, Su visión de un México unido y culto fue esencial, fue la base. Entiendo esa paradoja. O sea, aunque él no impulsara directamente la educación técnica más especializada, su proyecto sentó las bases para que otros se lo hicieran. Se ve esa conexión en la creación de los primeros institutos tecnológicos. Sí, claramente. La creación de los primeros tecnológicos en Durango y Chihuahua en 1948, aunque fue posterior a su gestión en la SEP, respondía a esa necesidad de descentralizar la educación superior, de llevarla a las provincias, ¿sabes? Eso era muy vasconcelista en espíritu. El manifiesto lo llama el alfareto cívico extendido por la patria. Y no hay que olvidar que en esa época fundacional de la SEP, figuras como la poeta Gabriela Mistral colaboraron estrechamente con él, reforzando esa dimensión cultural tan importante para Vasconcelos. Dando un salto en el tiempo, llegamos al Tecnológico Nacional de México, el TEC-NM.
creado formalmente en 2014, al unificar esa red inmensa de 254 institutos y centros tecnológicos por todo el país. Los documentos que hemos revisado lo presentan como heredero directo de ese legado. Así es. El manifiesto lo describe, fíjate, como custodio de un proyecto de nación inacabado. Y las cifras, bueno, las cifras hablan por sí solas. Es el sistema de educación superior tecnológico más grande de México. Hablamos de una matrícula que ronda los 600,000 estudiantes. Una escala impresionante, la verdad. Y su misión declarada va en esa línea: formar profesionales que impulsen la economía, sí, claro, pero también reducir desigualdades y fomentar la inclusión social. Los textos del 75 aniversario del sistema tecnológico insisten mucho en esta doble vertiente, ¿verdad? Exacto. Y es muy interesante ver cómo su modelo educativo actual se titula Humanismo para la Justicia Social. Busca explícitamente conectar la formación técnica con el bienestar comunitario, con la dignidad humana. Aquí vemos una resonancia clara con el ideal vasconcelista, pero adaptado al siglo XXI, claro. Sus ejes clave lo reflejan: inclusión, interdisciplinariedad, responsabilidad social, sostenibilidad, innovación. Bueno, todos esos conceptos. Suene muy ambicioso, desde luego. ¿Y en la práctica, cómo se traduce ese modelo? El Plan de Desarrollo Institucional que revisamos menciona objetivos como calidad acreditada, investigación, vinculación con empresas. ¿Cómo se materializa? Pues se traduce en muchas iniciativas concretas. Por ejemplo, tienen una agenda estratégica sobre agua limpia y saneamiento, que es un problema crucial en muchas zonas. Apoyan proyectos nacionales estratégicos, como el Corredor Interoceánico o el desarrollo de semiconductores. Fomentan la investigación, ¿sabes? Cuentan con un cuerpo significativo de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, que bueno, es el sistema que reconoce a los investigadores más destacados del país. También tienen cientos de grupos de investigación consolidados, y además acumulan cientos de registros de propiedad intelectual, lo que indica una apuesta clara por la innovación, no solo por la formación. También se menciona la importancia de los posgrados, la movilidad estudiantil y una formación que no es solo técnica, sino integral, incluyendo deporte, arte, cultura. Parece que buscan mantener esa visión amplia de la educación. Sí, y utilizan modelos como la educación dual, que combina clases con trabajo en empresas. El dual. ¿Te refieres a la combinación empresa-escuela? Eso es, exacto. O el TNM virtual y los cursos MOOC, los cursos masivos abiertos en línea para ampliar el acceso. Hay una inversión constante en infraestructura, apoyada por fondos federales como el FAM o Escuelas al 100, destinados a mejorar las instalaciones educativas. Aunque claro, mantener el ritmo siempre es un reto en un sistema tan gigantesco. Hay un concepto en el manifiesto que intenta darle un marco a toda esta evolución, una especie de hilo conductor, el trivium mexicano. ¿Podrías explicarlo brevemente? Sí, es una analogía interesante que propone el manifiesto. Usa la estructura clásica del trivium, gramática, lógica, retórica, para entender la evolución ideológica, digamos. La gramática sería la fase de Vasconcelos, definiendo la identidad nacional, el qué somos. La lógica vendría después, con figuras como Luis Enrique Erro, la creación del Politécnico Nacional, la expansión de los tecnológicos, buscando la síntesis entre pueblo y técnica, el cómo hacerlo. Y la retórica sería la fase actual del TEC-NM, con su enfoque en la justicia social a través de su modelo humanista, o sea, el para qué. Es una forma de conectar el presente con esas raíces. Una perspectiva útil, sí, para entender el hilo conductor. Hemos visto el ideal, la estructura, el intento de construir dignidad a través de un sistema educativo nacional. Pero ahora, para calibrar realmente el valor y, sobre todo, la fragilidad de esa dignidad, tenemos que cambiar de escenario de forma drástica. Sí, nos trasladamos a la experiencia límite, la descrita en el testimonio A cada quien su merecido. El narrador es un minero español, con un pasado de compromiso político intenso, Juventud Socialista, la Revolución de Asturias de 1934, el Frente Popular. Vamos, una vida dedicada a luchar por un mundo más justo. Y esa lucha le lleva, tras la guerra civil, al exilio y finalmente a los campos. Primero Gurs, en Francia, en 1939. Luego, una especie de libertad vigilada trabajando en una compañía de trabajadores extranjeros cerca de Cognac, en 1940. Él mismo lo describe como trabajo forzado disimulado. ¿Cómo era esa situación? Pues era ambigua. Tenían un salario mínimo. Podían salir del campamento, sí, pero seguían fichados como rojos españoles, como agitadores,
Estaban bajo constante vigilancia francesa y pronto alemana. Una libertad muy precaria que acabó, claro, con su arresto. Pasó por la prisión de Fort-du-Ha, en Burdeos, ya bajo control nazi, y su deportación final a Buchenwald en 1944. Y allí en Buchenwald se topa con esa frase en la puerta: Jedem das Seine, a cada quien su merecido. Una frase que en ese contexto se convierte en una burla. Cruel, terrible. El testimonio es desgarrador en su descripción de las condiciones. El hambre no era una consecuencia, era un arma deliberada. Describe la comida: sopa de colinabos podridos, pan negro y duro como una piedra, a veces trozos de carne descompuesta de animales enfermos, que devoraban por pura supervivencia. La obsesión por no perder el cuenco, porque sin él no comías simplemente. La violencia constante, las torturas, el agotamiento que llevaba a la muerte. La deshumanización era total, llega a decir, comparando su rancho con la comida de los perros guardianes: para ellos ni siquiera somos perros. Es brutal. Es terrible imaginarlo. Sí. Pero lo que más impacta del testimonio no es solo el horror, creo yo, sino la resistencia que surge de él. Cómo se manifiesta esa lucha por no dejarse destruir. Esa es la clave del relato, sin duda. Se aferra a la memoria. Recordar para luchar, recordar lo que era, lo que soy. La memoria de su vida anterior, de sus ideales, de su identidad como trabajador, como persona. Ese es su escudo contra la deshumanización. Hay frases que te golpean directamente. Soy un hombre a quien han desnudado, golpeado, humillado, pero sigo siendo un hombre porque conservo mi propia dignidad. O su afirmación rotunda: vivir no es existir a cualquier precio. Rechaza la supervivencia animal si implica perder la esencia humana, ¿entiendes? Es una afirmación de principios increíble en esas circunstancias, de verdad. Y no era solo una lucha individual, ¿verdad? Habla de organización clandestina. Exacto. Describe cómo se organizaban, cómo mantenían la solidaridad entre presos de distintas nacionalidades a pesar de todo. Las reuniones secretas tenían lugar en las letrinas, el único sitio donde los SS evitaban entrar. Dice una frase escalofriante y a la vez llena de una esperanza. Negra, terrible. Es en la deyección donde florece la esperanza. Menciona un comité internacional clandestino formado ya en 1943 que intentaba sabotear la producción de guerra nazi dentro del campo. Y sobre todo, prepararse para la liberación, que planificaron activamente cuando los aliados avanzaban en 1944. No esperaron simplemente a ser liberados. Y todo culmina en un acto muy potente después de la liberación del campo por los propios prisioneros: el juramento de Buchenwald. Sí, el 19 de abril de 1945. Los supervivientes se reunieron en la plaza de Revista y tomaron una decisión colectiva: honrar a los más de 56.000 muertos del campo. No era solo un recuerdo, era un compromiso solemne, un juramento para testimoniar que no murieron en vano y, crucialmente, para prometer continuar la lucha por la justicia. No por la venganza, insistían, sino por la justicia. En ese acto, de alguna manera, le dan la vuelta al lema nazi Jedem das Seine. Lo reinterpretan. Ya no es el castigo arbitrario que sufrieron, sino la exigencia de una verdadera justicia para todos. Es una historia de una fuerza inmensa. Ahora, el reto es intentar conectar estas hebras: la visión de Vasconcelos, el proyecto del TECNEM y este testimonio desde el abismo. Parecen mundos aparte, ¿no? Lo son en escala y contexto, desde luego. Pero si profundizamos un poco, vemos conexiones reveladoras, creo yo. Una idea clave que emerge de esta yuxtaposición es cómo los grandes proyectos nacionales, como el de Vasconcelos y TNM, se basan en un ideal de dignidad humana. Un ideal que encuentra su prueba más extrema y, paradójicamente, su afirmación más potente en la resistencia individual que vimos en Buchenwald. Interesante. Es como si la lucha por la dignidad en el campo fuera la demostración más cruda del valor de aquello que los proyectos educativos intentan fomentar a gran escala. Exacto. Ambos relatos, a su manera, hablan de buscar un propósito. Vasconcelos y TECNEM buscan un propósito colectivo, una nación soberana, justa, educada. El narrador de Buchenwald busca un propósito intensamente personal, pero a la vez universal: sobrevivir con dignidad, mantener viva la humanidad. La memoria también es central. Vasconcelos quiere construir una memoria nacional. TECNEM se ve como custodio de una herencia. El prisionero se aferra a su memoria personal para no disolverse,
para seguir siendo él. Y está el tema del humanismo, que mencionabas antes respecto al TECNEM. Sus documentos oficiales hablan constantemente de humanismo, ética, justicia social, dignidad. ¿Cómo resuena eso al leer el testimonio de Buchenwald? Pues es un contraste brutal, claro. Obliga a reflexionar. Buchenwald representa la negación absoluta y sistemática de todo ese ideario humanista. Pero al mismo tiempo, la resistencia de los prisioneros, su lucha por mantener la dignidad, la solidaridad, el recuerdo, es la encarnación más pura de ese mismo humanismo en acción. No como teoría abstracta, sino como necesidad vital, como práctica diaria. Nos recuerda que esos ideales hay que defenderlos activamente, ¿no? Tanto en la construcción de instituciones como en la resistencia individual frente a la barbarie. Una reflexión poderosa, sí. Para ir cerrando, recapitulemos las ideas clave que hemos tocado. Hemos visto esa búsqueda constante de identidad, la colectiva en el proyecto de Vasconcelos y la individual en la afirmación de humanidad en Buchenwald. Hemos analizado la complejidad de usar la educación, como hace el TEC-NM, para construir una nación y a la vez fomentar el desarrollo personal y la justicia social. Y hemos sido testigos de esa increíble capacidad humana para la resiliencia, para aferrarse a la memoria y a la dignidad, incluso cuando todo, absolutamente todo, parece perdido. Y para dejar una última reflexión, quizá, volvamos a esa frase ominosa, Jedem das Seine, a cada quien su merecido. Después de recorrer la visión idealista de Vasconcelos, la misión social del TEC-NM y el infierno resistente de Buchenwald, ¿qué significa realmente? ¿Es solo una fórmula para el castigo o la recompensa? ¿O nos habla de algo más profundo sobre la justicia, sobre el valor intrínseco de cada persona, sobre nuestra responsabilidad colectiva e individual, ya sea al educar para una nación mejor o al luchar por sobrevivir sin perder el alma? ¿Cómo resuena esa pregunta hoy, en nuestro propio contexto? Es algo sobre lo que, bueno, sin duda, merece la pena seguir pensando. Hoy vamos a desglosar una historia fascinante, la de un verdadero plan maestro para construir una nación. Es el viaje de 75 años del Tecnológico Nacional de México. Y es que, para construir el futuro de un país, se necesita mucho más que ladrillos. Pensemos en esa pregunta por un momento. ¿Cómo se hace? No es solo con economía o infraestructura. La verdadera construcción, la que perdura, está en formar a las personas que van a dar forma a ese futuro. Y ahí, justo en el corazón de todo, está la educación. Para entender este viaje de 75 años, vamos a dividirlo en 3 fases clave. Pero ojo, no son solo etapas, son como los cimientos de una gran historia. Primero, la gramática, que nos dice el ser de la nación. Luego, la lógica, que define al hacedor, al que construye. Y finalmente, la retórica, que nos da el propósito ético de todo. ¿Listos? Empecemos. Muy bien, entremos de lleno a la primera fase. Todo gran proyecto, pero de verdad, todo, necesita un porqué sólido, una razón de ser. Y esta es la etapa donde se define el alma, la identidad de todo el proyecto nacional. El concepto clave aquí es este, la gramática de la patria. Y no se trata solo de aprender a leer. Es mucho más profundo. Es crear un lenguaje común, una historia compartida que logre fusionar la riqueza cultural de México con la necesidad del progreso técnico. Es, por así decirlo, el ADN ideológico de todo el sistema. Y el arquitecto de esta fase fue José Vasconcelos. Su visión desde la Secretaría de Educación Pública era casi una cruzada, unificar al país a través de la cultura. Y aquí está lo interesante. Él, un humanista, fue quien puso la justificación filosófica para todo el desarrollo técnico que vendría después. Nos dio el porqué mucho antes de que existiera el cómo. Y esta cita de verdad lo resume todo. Para Vasconcelos, la educación no podía ser simplemente utilitaria, vacía. Tenía que hacer 2 cosas a la vez. Por un lado, fortalecer la identidad cultural y, por el otro, impulsar la capacidad productiva del país. Un equilibrio perfecto. Y esto no se quedó en ideas, ¿eh? Aquí vemos cómo se hizo realidad, desde su trabajo en la SEP hasta la fundación de los primeros tecnológicos en 1948. Pero fíjense dónde, en Durango y Chihuahua, lejos de la capital. Fue un acto deliberado para llevar la educación a cada rincón, para escribir ese alfabeto cívico en todo el territorio. Pasemos ahora a la siguiente fase.
Ya tenemos el porqué, los cimientos ideológicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construye sobre eso? Bueno, aquí es donde entra la lógica, las herramientas, el sistema, la ejecución pura y dura. El contraste aquí es clarísimo y es fundamental. Pasamos del filósofo que definió el por qué, Vasconcelos, al ingeniero que iba a construir el cómo, Luis Enrique Erro. Es el salto de la identidad a la capacidad, de la visión a la acción. El arquitecto de esta segunda fase es Luis Enrique Erro. Su enfoque era directo, pragmático y muy poderoso. Para él, la enseñanza técnica era, sencillamente, el manejo inteligente de los recursos para transformar el medio físico. Pura lógica en acción. Y esta frase es la consigna perfecta de su misión. No se trataba de una técnica para unos pocos, para una élite. No. La idea era crear una simbiosis, empoderar a la gente con herramientas técnicas y al mismo tiempo que la gente usara y enriqueciera esa técnica. El resultado de esta lógica, de este sistema, se puede medir y es impresionante. Pero para entender la escala, hay que empezar por el principio. Todo comenzó de forma muy modesta. En 1948, como vimos, había apenas 2 institutos. Solo 2. Un comienzo humilde. Pero miren esto. Hoy son 254 institutos y centros especializados. De 2 a 254. Esta expansión masiva es la prueba irrefutable del éxito de la fase lógica. Es la materialización de esa promesa de llevar la capacidad técnica a todo el país. Muy bien, ya tenemos la identidad y la capacidad. Ahora exploremos la fase final, la actual, que responde a la pregunta más importante. ¿Todo este poder técnico para qué? Una vez que lo tienes, ¿cuál es el propósito? Aquí el concepto clave es la retórica de la justicia. Y no, la retórica no es solo hablar bien, es el arte de la acción ética. Es la etapa donde el conocimiento se topa de frente con la conciencia. Ya no basta con saber construir un puente. La pregunta ahora es, ¿dónde y para quién debemos construirlo? En esta era, el arquitecto ya no es una sola persona, sino la institución misma. El TEC-NM, como tal, integra esta brújula moral directamente en su modelo educativo. Busca, de forma explícita, la justicia social a través del humanismo. Esta cita de una publicación del propio TEC-NM es potentísima. Muestra que el objetivo va mucho más allá de la ingeniería. Se trata de una forma de vida, de aplicar la profesión con gallardía, con honor, con un sentido de libertad que también es responsable. Y que nadie piense que esto es pura teoría. Se traduce en acciones muy concretas. Desde programas para resolver problemas críticos como el agua, hasta ser un verdadero motor de movilidad social para jóvenes de entornos desfavorecidos. Y claro, formar el talento para las industrias del futuro, como la de los semiconductores. Entonces, después de este viaje de 75 años, a través de estas 3 fases, ¿cuál es el producto final? ¿Qué resulta de todo esto? Vamos a unir las piezas. El objetivo de este complejo plan maestro de décadas no es solo crear ingenieros o administradores, es algo mucho más profundo que eso. El egresado del TEC-NM es la encarnación de estas 3 fases, es una síntesis viviente. Tiene la gramática, un profundo arraigo a su identidad. Domina la lógica, con una capacidad técnica de primer nivel. Y se guía por la retórica, una conciencia ética para actuar con justicia. En esencia, se convierten en una versión moderna de esa figura del Ulises que Vasconcelos imaginó hace tanto tiempo. Y esta es la misión final, la clave de todo. El viaje del héroe no termina al graduarse, al contrario. El verdadero objetivo es que este nuevo Ulises regrese a su comunidad, a su origen, y use toda su sabiduría técnica y su conciencia ética para transformarla y para servirla. Se ha construido un sistema impresionante, un verdadero plan maestro para forjar héroes. La pregunta que queda en el aire es, con estos nuevos héroes regresando a casa, ¿cómo será el México que van a construir en los próximos 75 años? A ver, uno podría pensar que el modelo educativo del Tecnológico Nacional de México es algo reciente que apareció de la nada, pero la verdad es que es el punto final de un viaje intelectual de casi un siglo. Es una herencia que se ha pasado de generación en generación, no en documentos fríos, sino en historias. Así que hoy vamos a explorar justo eso, la genealogía, el origen de este humanismo tecnológico tan particular.
Y esta es la idea central que vamos a desempacar, el egresado del TEC-NM como una especie de Ulises de nuestros tiempos. Suena muy bien, ¿no? Pero ¿qué significa realmente? ¿Cuál es el ADN intelectual que forma a este héroe moderno? ¿De dónde vienen su fuerza, su identidad y sobre todo su propósito? Para entenderlo, vamos a seguir la ruta de lo que llamaremos el Trivium criollo, un camino que tiene 3 grandes etapas. Primero, la gramática, que es donde se forja la identidad. Segundo, la lógica, que es el puente para construir. Y tercero, la retórica, que le da un propósito a todo. Así, paso a paso, vamos a descubrir la historia de origen del tecnólogo mexicano. Bien, el objetivo de esta primera parte es decodificar ese legado histórico y filosófico que le da forma al tecnólogo mexicano de hoy. Porque esto va más allá de un simple plan de estudios, ¿eh? Es una herencia de resistencia, de construcción y, como veremos, de un profundo propósito social. Empecemos por el principio de todo, la primera etapa, la gramática. Y en este contexto, la gramática no es otra cosa que el acto de fundar, de definir una identidad nacional. Una etapa que está completamente encarnada en la figura y en la obra de un gigante, José Vasconcelos. ¿Y qué es exactamente la gramática en este sentido? Ojo, no estamos hablando de reglas de lenguaje, de sujeto y predicado, no. Hablamos de los cimientos de la identidad. Para el México que salía de la Revolución, esto significaba forjar un quiénes somos muy claro, muy fuerte, sobre todo frente a la enorme influencia extranjera. Pero esta identidad no nació en un escritorio, no fue teoría. Se forjó a golpes, literalmente. La experiencia del joven José Vasconcelos en la frontera, en Eagle Pass, Texas, fue su verdadero crisol. Era una confrontación diaria, física y cultural que lo obligó a definir y a defender su mexicanidad a cada paso. Aquí se ve el choque de 2 mundos. Por un lado, estaba lo que podemos llamar el patriotismo familiar. Las enseñanzas de sus padres, su cultura, su fe, eran su ancla. Y por el otro, la cultura extraña, ese mundo estadounidense que lo retaba constantemente, que buscaba asimilarlo. El pilar espiritual era, digamos, innegociable. Pensemos en la gravedad de esta instrucción de su madre. Ante el miedo real de que fuera capturado por apaches, ella no solo le da un consejo de fe, le da un mandato para preservar el núcleo de su identidad, algo que debía ser inviolable, pasara lo que pasara. Y su padre aportaba el otro pilar, el patriótico, el secular. Y no era una simple queja, era una postura de resistencia activa contra la asimilación. Era la afirmación del valor de lo mexicano frente a un poder que para él se basaba en la fuerza bruta y no en una superioridad cultural real. Y aquí está la clave de todo. La autobiografía de Vasconcelos, su famoso Ulises criollo, es mucho más que un libro de memorias. Es el texto fundacional. Es en sí misma la gramática que define una identidad nacional basada en una experiencia real y vivida de resistencia. Muy bien. Ya con la identidad definida, pasamos a la segunda etapa, la lógica. Porque una identidad fuerte por sí sola no es suficiente. Necesita herramientas para construir. ¿Cómo se traduce ese ser mexicano en un hacer concreto? Bueno, pues la lógica es justo ese puente, la estructura técnica necesaria para levantar una nación. Una identidad fuerte, sin herramientas, corre el riesgo de quedarse en pura retórica, en palabras. La lógica representa esa necesidad histórica, impulsada por figuras como Luis Enrique Erro, de crear un sistema educativo técnico, de formar a los ingenieros, a los especialistas que iban a construir, literalmente, los puentes, las presas, la infraestructura del país. Y esta es la pregunta que nos conecta directamente con el presente. ¿Cómo es que ese espíritu de Vasconcelos, esa necesidad urgente de herramientas prácticas, llega y se transforma en el modelo del TEC-NM que conocemos hoy? Con esto llegamos a la tercera y última etapa, la retórica. A ver, si la gramática es el quién soy, y la lógica es el cómo construyo, la retórica es el para qué. En este trivium criollo es la aplicación de la técnica, de la tecnología, pero con un propósito ético clarísimo, encarnado en el modelo actual del TNM. Lo fascinante de esta etapa es que no se limita a adoptar una filosofía cualquiera, no, define un humanismo mexicano muy específico. Y a diferencia del humanismo europeo, que está súper centrado en el individuo, este se basa en la comunidad, en el sentido de pertenencia y en una responsabilidad profunda con el entorno social y natural. Y esto no se queda en la teoría, claro, se lleva a la práctica a través de estos ejes. Conceptos como inclusión y equidad, responsabilidad social o desarrollo sostenible no son adornos, son los mecanismos que aseguran que la tecnología esté siempre al servicio del bienestar colectivo.
Esta cita del propio modelo educativo lo deja cristalino. La misión principal, esa vocación histórica que recoge todo el legado del que hemos estado hablando, es la búsqueda de la justicia social. Ese es el gran para qué, el propósito que le da sentido a toda la técnica. Perfecto. Ahora vamos a atar todos los cabos sueltos. Esta parte final nos va a mostrar cómo estas 3 etapas del Trivium criollo se fusionan, se unen, para dar forma al tecnólogo de hoy. En esta línea de tiempo se ve todo el recorrido de forma muy clara. Vemos un linaje intelectual que se extiende por casi 100 años. Empieza con la gramática de Vasconcelos, pasa por la necesidad de una lógica técnica en los años 50 y culmina hoy con la retórica llena de propósito del modelo TCNM. Y así volvemos a nuestro Ulises del siglo XXI. El egresado del TecNM es mucho más que un ingeniero o un técnico. Es la síntesis viviente de todo este viaje. Tiene la identidad forjada por Vasconcelos, las herramientas de la lógica constructora y finalmente la misión social de esta retórica humanista. Y cerramos con una reflexión final. Ya vimos de dónde viene este modelo, su herencia profunda y poderosa. La pregunta que queda flotando en el aire es si este ADN, que se forjó en los conflictos del siglo XX, tiene las herramientas y las respuestas para los nuevos dilemas éticos, globales e hiperconectados del siglo XXI. Vale, vamos a meternos de lleno a explorar algo así como el ADN filosófico del Tecnológico Nacional de México, el TecNM. Esta frase es potentísima, ¿eh? Es, de hecho, la clave para entender un momento que lo cambió todo en la educación mexicana. Y detrás de ella, un nombre: Luis Enrique Erro. Y ojo, que esto no es solo una lección de historia de las que se olvidan. No. Esto es la historia de cómo un país entero se construyó a sí mismo, su propia identidad, a través de la educación. Y es un proceso que, como veremos, sigue muy vivo hoy. Bueno, para seguir el hilo de esta transformación, hemos preparado un recorrido en 5 puntos. Iremos desde el origen de la idea, el llamado Trivium educativo mexicano, hasta ver quién fue el arquitecto de todo esto, Luis Enrique Erro. Luego, exploraremos esa idea de pensar con las manos, veremos cómo funciona el motor pedagógico hoy en día y finalmente hablaremos del legado que ha dejado. Venga, pues empezamos. Y para arrancar vamos a usar un concepto que es, muy útil para entender todo esto, el Trivium mexicano. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si fuera el plano, la hoja de ruta para construir toda una filosofía educativa desde los cimientos. Y aquí está lo fascinante de este esquema, ¿no? Que lo estructura todo en 3 actos. Primero, la gramática, el ser, el porqué de todo, que viene de la mano de José Vasconcelos y su idea de identidad nacional. Después llega la lógica, el hacedor, el cómo lo llevamos a la práctica. Y ese es nuestro protagonista, Luis Enrique Erro. Y para cerrar el círculo, la retórica, el para qué, que es la misión del TecNEMU, la justicia social. Es un camino completo, del ser al hacer y con un propósito ético clarísimo. Pues bien, nos vamos a centrar justo ahí, en esa segunda fase, en la lógica, en el cómo, y por supuesto, en su arquitecto, Luis Enrique Erro. Esta cita de Erro de 1950 es la piedra angular. Fijaos bien, el manejo inteligente de los recursos para transformar el medio físico. O sea, no se trata de acumular conocimiento sin más. No, se trata de usarlo, de aplicarlo para cambiar las cosas, para transformar la realidad. Era, en toda regla, una llamada a la acción. Y toda esta filosofía la encapsuló en un concepto que suena un poco técnico, pero que es muy potente: el silogismo operativo. A ver, un silogismo es básicamente un razonamiento lógico, y la lógica de Erro era aplastante. Por un lado, la técnica tiene que empoderar a la gente, al pueblo. Por otro, las necesidades de esa gente le dan un sentido, un propósito a la tecnología. Es un círculo que se retroalimenta, una simbiosis perfecta. Y claro, al ponerlo en perspectiva, el contraste con la educación tradicional de la época es brutal. Por un lado, la visión de Erro, enfocada en el cómo, en la ingeniería social, en dar herramientas prácticas para industrializar el país. Y por otro, una educación elitista, puramente teórica, que vivía de espaldas a las necesidades reales de la sociedad. El cambio de paradigma fue revolucionario. Pero ojo, que la lógica de Erro iba mucho más allá de la producción industrial. Lo que proponía era, en el fondo, una forma completamente nueva de aprender.
Y esto nos planta delante de la gran pregunta, la que de verdad estaba en el centro de todo su proyecto. ¿Cómo se enseña a pensar con las manos? O sea, no a repetir como un loro, sino a pensar de una forma práctica a través de la acción. La respuesta era, y en su momento fue algo verdaderamente radical, crear una síntesis entre la técnica y el pensamiento. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que tirar abajo el muro que siempre había separado la teoría de la práctica, construir un puente para que el pensamiento y la acción técnica fueran una misma cosa. Y es que Erro era muy crítico con lo que veía. Hablaba de un profundo divorcio entre escuela y realidad, de una educación que no resolvía problemas reales, que se quedaba en la teoría. Pues bien, toda esa crítica sentó las bases de lo que hoy en el TECNEM son principios sagrados, como la pertinencia social o el aprendizaje situado. Vale, todo esto suena muy bien en la teoría y en la historia, pero ¿cómo se aplica hoy en día? ¿Cómo se traduce esa visión en las aulas? Pues vamos a verlo. Vamos a analizar el motor pedagógico que mueve al TECNEM en la actualidad. El modelo actual es lo que se llama socioconstructivista, que es justo lo contrario de la educación bancaria, esa idea de que el profesor deposita conocimiento en el alumno. Aquí no. Aquí la idea, que bebe mucho del psicólogo Lev Vygotsky, es que el conocimiento se construye, y se construye de forma activa y entre todos, en comunidad. Y esto se ve perfectamente en su modelo de pensamiento crítico, que funciona como un ciclo de 4 fases. Primero, conozco, parto de lo que ya sé. Luego, confronto, lo pongo en duda, busco otras perspectivas. Después, construyo, creo un nuevo entendimiento con otros. Y finalmente, contribuyo, aplico eso que he aprendido para resolver un problema real. Es, como se puede ver, un heredero directo de esa pedagogía del hacer, de Ruero. Y para que este ciclo funcione, se apoya en 3 conceptos clave de Vygotsky. Primero, la mediación cultural, la idea de que aprendemos usando las herramientas y la interacción que nos da nuestra cultura. Segundo, la zona de desarrollo próximo, que es un concepto genial. Es ese espacio que hay entre lo que alguien puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. Es la zona de aprendizaje por excelencia. Y tercero, el sistema de andamiaje, que es precisamente esa ayuda, ese apoyo temporal que dan los profes y los compañeros para que el estudiante pueda llegar más lejos y construir su propio conocimiento. Muy bien. Y después de todo este recorrido, ¿cuál es el resultado final? ¿En qué se traduce todo este legado? Pues el legado es una arquitectura educativa muy sólida, una donde la lógica operativa de Erro, su cómo, funciona como el gran puente que conecta el porqué de Vasconcelos, la identidad nacional, con el para qué del TNM de hoy, que es ese profundo propósito ético. El producto final de este trivium mexicano, por llamarlo así, no es un simple técnico, es un profesional completo que integra las 3 partes. Tiene una base, una gramática, que es su identidad cultural. Domina la lógica, con una habilidad técnica impecable para transformar la realidad. Y tiene una retórica, una convicción ética que le mueve a la acción social. Por eso se dice que la persona que egresa de aquí es más que un ingeniero o un técnico. Es un agente de transformación, casi un arquitecto social, equipado para construir una nación más justa. Y así es como se cumple al final aquella promesa inicial de dar técnica al pueblo. Y al final de todo este viaje, desde Vasconcelos, pasando por Erro hasta el día de hoy, todo converge en una última pregunta. Una pregunta que ya no mira al pasado, sino directamente al futuro. Una que nos interpela a todos, a cada estudiante, a cada profesional, a cada persona. La pregunta es, ¿qué sociedad vamos a construir? A ver, ¿cómo se forja un héroe hoy en día? Olvidémonos del campo de batalla, pensemos en las aulas. Hoy vamos a explorar justo eso, la creación de un nuevo tipo de protagonista, uno que se forma a través de la educación y redefine lo que significa ser un profesional y un ciudadano. Y esta es la pregunta clave que va a mover toda esta conversación. No hablamos de un personaje de ficción para nada, hablamos de una persona de carne y hueso, un agente de cambio real cuya principal herramienta es el conocimiento, pero un conocimiento usado con una profunda conciencia ética. Y para entender este viaje, nada mejor que un referente literario, el Ulises criollo de Vasconcelos. Piénsenlo, un viajero incansable, pero no por mares desconocidos, sino por el inmenso mundo del saber. Esa pasión, esa curiosidad sin límites, es justo nuestro punto de partida. Ahora, este no es un viaje improvisado. Para nada. Es un proceso con una estructura muy clara. Sigue un modelo educativo clásico, que se conoce como el trivium, y que funciona, digamos, como un mapa para la transformación, tanto personal como social. Ok, entonces el viaje tiene 3 grandes etapas. Primero, la gramática.
Aquí es donde se construye la identidad, el quién soy. Después viene la lógica, que es donde se establece el método, el cómo pienso y cómo actúo. Y al final, la retórica. Y ojo, que no se trata solo de hablar bonito, es la capacidad de persuadir y, lo más importante, de transformar la realidad con nuestras acciones. Y aquí hay una idea que es fundamental. Esta frase de Miguel Hernández lo resume todo. El mundo es como aparece ante mis 5 sentidos y ante los tuyos, que son las orillas de los míos. ¿Qué nos dice esto? Que la realidad no es una sola cosa, no es absoluta. Se construye donde nuestras percepciones se encuentran. Entender que la perspectiva del otro es la orilla de la mía es el primer paso para poder construir un mundo en común. Ok, y para movernos en este mundo de perspectivas que se cruzan, necesitamos una especie de brújula moral, ¿no? Aquí es donde entra el concepto de merecido, pero repensado por Mari Rodríguez. Olvídense de la idea de castigo. Aquí merecido es entender la consecuencia ética de nuestros actos. La justicia, vista así, se logra entendiendo al otro con responsabilidad, no con un juicio a ciegas. Muy bien. Todo esto suena increíble en la teoría. Pero, ¿cómo se lleva a la práctica? Y no en un grupo pequeño, sino a una escala masiva. Bueno, aquí es donde entra en escena el Tecnológico Nacional de México, el TEC-NM, que es un caso de estudio perfecto para esto. El TEC-NM es el ejemplo vivo de esa fase final de la retórica. ¿Y cuál es su gran discurso ético? Su modelo educativo, humanismo para la justicia social. Esto es clave porque lo que hace es darle un giro completo a la formación técnica. Ya no se trata solo de ser funcional, sino de orientar todo ese conocimiento al bienestar de la comunidad, a la dignidad humana. Y fíjense cómo esa filosofía se vuelve algo concreto, algo real, a través de estos ejes transversales. Palabras como inclusión, responsabilidad social, innovación con propósito, no son solo para decorar un folleto, son los compromisos que guían cada carrera, cada proyecto. Se aseguran de que la formación técnica realmente tenga un impacto positivo en el mundo. Y esto no es pura palabrería, ¿eh? Veamos los números. Solo en 2023 se invirtieron más de 102 millones de pesos en 865 proyectos de investigación. A eso se refieren con innovación con propósito. Es conectar directamente el saber con soluciones a problemas reales. Y a ver, ¿de qué tamaño es esta misión? Es inmensa. Estamos hablando de más de 500,000 de estudiantes. 568,866 para ser exactos, que en este momento están en este viaje. Es sin duda una de las apuestas educativas más grandes de México. Pero claro, para forjar a estos nuevos héroes se necesitan mentores de primera. Y aquí el dato es revelador. Entre 2019 y 2023, el apoyo para que los docentes estudien posgrados aumentó a un 73.5%. ¿Qué significa esto? Es una inversión directa en la calidad de los guías, de las personas que están formando a esta nueva generación. Ahora, como decíamos, esta idea del héroe moderno no salió de la nada. Tiene raíces muy profundas en nuestra cultura y volvemos a la figura del Ulises criollo de Vasconcelos, que nos da unas lecciones tremendas sobre cómo se construye el carácter. Vasconcelos nos recuerda algo que a veces olvidamos. El viaje del héroe implica sí o sí enfrentar la adversidad. La resiliencia no es una opción. Y ojo, hacerse duros no tiene que ver con ser cruel, sino con forjar esa fortaleza interna para superar los desafíos que inevitablemente van a llegar. Y esa fortaleza necesita un ancla, un punto de partida. Esta cita es brillante porque habla de la importancia de una identidad cultural bien plantada. Antes de querer cambiar el mundo, es vital saber quién eres y de dónde vienes. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y este pasaje, captura perfectamente el motor interno de este héroe. Es esa disciplina para dominar la fatiga y esa integridad para no envilecerse en el camino. Es una llamada a la acción constante, a perseguir un propósito más grande sin rendirse. Y así, poco a poco, el viaje llega a su punto culminante. Porque no se trata de acumular conocimiento para uno mismo, ¿verdad? El propósito final de este héroe es regresar a su comunidad y compartir todo lo aprendido para transformarla. Y este es el resultado final de todo el proceso. El orador ético, el Ulises del siglo XXI. Un profesional que no solo convence con palabras, sino que argumenta con la fuerza de sus acciones técnicas y, sobre todo, con su integridad. La misión de este profesional va mucho más allá de lo personal. Se trata de formar a alguien capaz de analizar la realidad con ojo crítico, de señalar los problemas y, lo más importante, de proponer transformaciones reales para el bien de la humanidad. Y aquí es donde todo conecta.
el círculo se cierra. Ese viaje de autoconocimiento, que empezó siendo individual, se conecta con una responsabilidad que es de todos. El orador ético usa esa conciencia del merecido para asumir su parte en la tarea compartida de construir una sociedad más justa. Así que cerramos con una pregunta para reflexionar. Si la educación es la que tiene el poder de crear a los héroes que necesita la sociedad, la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué viaje, por grande o pequeño que sea, nos falta por emprender? A ver, el Tecnológico Nacional de México, el TEC-NM, acaba de cumplir 75 años. Es una historia enorme, de mucho crecimiento y de un impacto real. Pero más allá de celebrar y ver hacia atrás, la pregunta importante hoy es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el rumbo que debe tomar este gigante educativo para el futuro de México? Bueno, pues justo de eso vamos a platicar hoy. Y todo arranca con este lema, que nació por allá de 1937. La técnica al servicio de la patria. Ojo, no es nada más una frase bonita, ¿eh? Es, digamos, el ADN de todo el movimiento de educación técnica en México, un recordatorio constante de que su propósito siempre ha sido impulsar al país. Ok, para entender a dónde puede ir, primero tenemos que ver de dónde viene. Así que vámonos a la primera parte. ¿Cómo fue que nació este gigante? Miren, la historia del TNM es como una serie de 5 temporadas. La primera, el Génesis, arranca en la posguerra, entre el 48 y el 59, porque a México le urgía industrializarse. Luego, tras una década de acomodo, viene una verdadera explosión en los 70, sembrando tecnológicos por todo el país. Es fascinante ver cómo cada etapa fue construyendo sobre la anterior, madurando poco a poco hasta meter posgrados y finalmente llegará al 2014, cuando se crea el TNM como esta gran institución unificada que conocemos hoy. Y bueno, después de toda esa historia, llegamos a hoy. Y la escala que tiene, miren, para que se den una idea, las cifras son de no creerse. Empecemos con esto. 254 planteles. Esa es la red física, o sea, los edificios, la presencia que se puede ver y tocar por todo el país. Ahora, vamos a la gente. ¿Cuántos estudiantes creen que hay? Más de 616,000. 616,000 según cifras del ciclo 2019-2020. Es una comunidad gigantesca. Y lo más impresionante es que no se concentra en un solo lugar. Su alcance es total. De frontera a frontera, el TCNM está presente en las 32 entidades federativas. Literalmente, vayas a donde vayas en México, te encuentras un TEC. Y con esos números, pues la conclusión es obvia, ¿no? Es, sin que quepa la menor duda, la institución de educación superior más grande de todo México. Así de importante es. Pero a ver, ser el más grande no lo es todo. Lo que de verdad importa es el impacto, qué ha logrado, cómo ha transformado al país. Vamos a ver algunos de sus logros más importantes. Aquí hay un dato que me parece clave, la investigación. Fíjense, en solo 4 años pasaron de tener 954 investigadores en el Sistema Nacional a más de 1,540. Es un brinco enorme. Y esto no es nomás un número más, ¿eh? Esto significa que están apostando de lleno a generar su propio conocimiento, algo que es, bueno, vital para el país. Pero su impacto va mucho más allá. Es como un círculo completo, ¿saben? Empieza con una formación que no solo es académica, también le meten al deporte y la cultura. Luego aseguran la calidad con certificaciones, abren las puertas al mundo con intercambios, impulsan la innovación con sus propios eventos, y todo eso, al final, se ve en proyectos gigantescos para México, como el Corredor Interoceánico. Es un ciclo que va de la persona al país entero. Ok, ya vimos de dónde viene y todo lo que ha logrado. La verdad es impresionante. Pero ahora toca ver hacia adelante, ¿no? Ver los retos que ya se asoman en el horizonte. Y aquí está la pregunta del millón, la que le da sentido a todo esto. Después de 75 años, ¿qué viaje es el que todavía falta? ¿Qué necesita hacer el TNM para seguir siendo ese motor de cambio para México? Bueno, pues parece que el mapa para ese nuevo viaje ya tiene algunas paradas bien definidas. Son 6 puntos clave. Primero, la educación dual, que es básicamente sacar a los estudiantes del salón y meterlos al mundo real. Luego, pues, obvio, modernizar laboratorios y talleres. Tercero, buscar acreditaciones por todos lados para que ese título pese en cualquier parte. Cuarto, acercarse todavía más a las empresas. Quinto, crecer hasta donde dé la capacidad del sistema.
Y sexto, y quizá el más importante, que la innovación sea parte de la cultura de todos los días. Ahora, para lograr todo eso, no basta con echarle ganas. Se necesita algo más grande, una visión de Estado. Y con esto llegamos a la parte final, a la propuesta central, una política para poder trascender. La idea que está sobre la mesa es esta: una política educativa transeccional. A ver, ¿qué es eso? Suena complicado, pero es simple. Se trata de pensar en el TSNM a largo plazo. Que los planes importantes no se tiren a la basura cada 6 años con cada nuevo gobierno. Es darle estabilidad, continuidad, pensar en décadas, no en sexenios. Y los beneficios de algo así son clarísimos. Con una política de este tipo sí se puede planear la modernización de todos los laboratorios, que es algo carísimo y lento. Se asegura que los proyectos de investigación no se queden a medias. Se alinea lo que se enseña con lo que el país va a necesitar en 10 o 20 años. En pocas palabras, es proteger una herencia de 75 años y preparar al TEC-NM para competir en el mundo de forma constante. La palabra clave aquí es continuidad. Y con esto cerramos. Pensemos en esto un momento. El viaje de 75 años del TEC-NM ha sido, la verdad, extraordinario. Pero para que el siguiente capítulo de la historia sea igual de importante, se necesita una visión que vea más allá de las próximas elecciones. Así que la pregunta final no es si el TEC tiene la capacidad de hacerlo, porque ya demostró que la tiene. La verdadera pregunta es si como país estamos listos para comprometernos con un plan a largo plazo, un plan que vaya más allá de un sexenio. Y de esa respuesta, pues de esa respuesta depende no solo el futuro de millones de jóvenes, sino el de México entero.
Hoy nos sumergimos en algo, fascinante. La historia de la educación en México, que según las fuentes que tenemos aquí delante, no es solo historia, sino una especie de narrativa colectiva que aún se está escribiendo, ¿no? Totalmente. Una historia forjada por figuras intelectuales que usaron tanto la pluma como la acción, para dar forma a cómo se imaginaba el país a sí mismo. Y aquí entra un concepto clave que aparece mucho en los documentos, el trivium mexicano. Suena muy clásico, ¿verdad? Sí. Pero aquí lo usan de una forma particular, como un arquetipo evolutivo, una manera de entender cómo ha ido madurando la idea de la educación técnica en México y sobre todo la esencia de lo que hoy es el Tecnológico Nacional de México, el TEC-NM. Arquetipo evolutivo. Me gusta. A ver, desgrana un poco ese trivium. Son 3 etapas, ¿no? La primera, la gramática. Eso es, la gramática centrada en definir la identidad nacional, el ser mexicano. Se asocia mucho a José Vasconcelos y respondería a la pregunta del por qué. El porqué de todo este proyecto educativo. Vale, el por qué. Luego vendría la lógica, que es donde nos vamos a centrar más hoy, entiendo. Exacto, la lógica. Aquí el protagonista es Luis Enrique Erro. Y aquí la cosa va de el cómo, de la síntesis entre el pueblo y la técnica, de formar al hacedor. Es el cómo llevar a la práctica esa identidad definida antes. Entendido. ¿Y la tercera, para cerrar el círculo? La retórica. Esta ya mira hacia la justicia social, hacia el ser ético, y se vincula más con el modelo actual del TEC-NM. Sería el para qué, el propósito final de todo este desarrollo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Y para analizarlo dices que tenemos fuentes muy variadas. Sí, una mezcla curiosa. Hay manifiestos del propio TEC-NM, análisis históricos, filosóficos, bastante densos algunos, transcripciones de debates. Y luego, fíjate, un testimonio personal que choca un poco al principio. ¿Ah, sí? Sí, el de un republicano español en el campo de Buchenwald. Aporta una dimensión sobre la dignidad humana que, conecta de forma inesperada con todo esto. Vaya mezcla, sí. Entonces, la misión de hoy está clara, meternos de lleno en este trivium mexicano, sobre todo en esa fase de la lógica de Luis Enrique Erro, entender su filosofía, su impacto, y ver cómo conecta con el TEC-NM actual, y con esa idea más grande de la educación como motor del país y constructora de dignidad. Suena ambicioso. Lo es, pero el concepto del trivium, la verdad, ayuda a poner orden. Si profundizamos un poco, las fuentes sugieren que este trivium representa la evolución de lo que llaman la conciencia educativa mexicana. La conciencia educativa mexicana. Sí, como si la propia educación en México fuera un sujeto colectivo, ¿sabes? Un ente que va madurando, que busca un objetivo claro, construir una nación soberana y justa. De acuerdo, pues empecemos el viaje. Primera parada. La gramática. Figura clave, has dicho, José Vasconcelos. Mencionan su Ulises criollo, ¿no? Efectivamente. Como obra símbolo de esa etapa, estamos en la época posrevolucionaria, un momento clave. Se crea la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en 1921. ¿Y cuál era la visión de Vasconcelos? Porque era una figura potente. Muy potente. Era una visión casi mesiánica, una auténtica cruzada cultural. Quería integrar a las masas, sobre todo a las poblaciones rurales, indígenas, que habían estado marginadas, en un proyecto nacional común. Pero no de cualquier manera, ¿verdad? Rechazaba lo que él llamaba el utilitarismo vacío. O sea, la idea de educar solo para crear mano de obra barata. Para él, las escuelas debían ser centros de cultura y centros de producción. Quería formar ciudadanos con conciencia cívica, no solo trabajadores. Aquí hay algo que señalan las fuentes y que me llama la atención. Una paradoja, dicen. Vasconcelos, un humanista, un filósofo, pone los cimientos ideológicos, define ese porqué nacional. Sí. Pero que luego va a permitir el despegue de la educación técnica, el cómo, aunque él mismo parecía recelar un poco de lo puramente tecnológico. ¿Cómo se come eso? Es una tensión interesante, sí. Quizás en ese momento fundacional, posrevolucionario, era necesario primero definir con fuerza esa identidad, ese alfabeto cívico, como lo llaman. Poner las bases culturales y morales antes de pensar en las herramientas. Claro, primero el qué y el por qué, luego el cómo. Algo así. Y aunque él no impulsó directamente la educación técnica como tal, su esfuerzo por descentralizar, por llevar la educación más allá de la capital, sí que creó el terreno fértil.
Fíjate, la fundación de los primeros institutos tecnológicos, los ITIS, en Durango y Chihuahua en 1948. Que ya es posterior a su época en la SEP. Claro, pero bebe de esa idea vasconcelista de extender la presencia del Estado y la educación por todo el territorio. Es una herencia, digamos, indirecta pero importante. Tiene sentido, como sentar las bases antes de construir el edificio. Y esa base nos lleva directos a la segunda fase, al núcleo de hoy, la lógica. Y a Luis Enrique Erro. Ahí vamos, Luis Enrique Erro, un personaje fascinante, polifacético a más no poder, astrónomo, novelista, político activo, educador y cofundador de una institución clave, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Un hombre de acción y pensamiento, por lo que veo. Y su filosofía central, ¿mencionabas antes una frase? Sí, una frase que lo condensa todo, potentísima. Dar técnica al pueblo y pueblo a la técnica. Es brutal. No se trataba solo de enseñar habilidades, ¿eh? No, claro. Era crear una simbiosis, una fusión real, profunda, entre el conocimiento técnico y las necesidades, las aspiraciones populares. Quería romper esa barrera que a menudo existía entre los técnicos y la gente común. Dar técnica al pueblo y pueblo a la técnica. Es muy potente, sí. Y una fuente cita su obra Los pies descalzos, de 1950, donde da una definición muy concreta de enseñanza técnica. A ver, recuérdala. Enseñanza técnica es aquella que tiene por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los recursos teóricos y materiales que la humanidad ha acumulado para transformar el medio físico y adaptarlo a sus necesidades. Ahí está. La clave es manejo inteligente para transformar. No es solo saber usar una máquina, es entender el por qué y el cómo, y aplicarlo para resolver problemas reales, para adaptar el entorno a las necesidades de la gente. Las fuentes hablan de un silogismo operativo, casi una fórmula lógica. Exacto. Es como decir, si tienes el conocimiento acumulado, premisa mayor, y le sumas el manejo inteligente, premisa menor, el resultado es la transformación del medio físico, la conclusión. Es la lógica pura, pero puesta al servicio de la acción constructiva, del hacer. Es fascinante verlo así, como una estructura lógica aplicada a la construcción del país. Esto debía chocar frontalmente con la educación más tradicional de su época, ¿no? Que solía ser más teórica, memorística, quizás más elitista. Absolutamente. Erro era muy crítico con eso. Hablaba del profundo divorcio entre escuela y realidad. Veíamos una universidad que formaba intelectuales, sí, pero a menudo desconectados de los problemas prácticos del país. ¿Y él proponía? Pues casi una ingeniería social, un enfoque pragmático, con los pies en la tierra. De ahí el título, Los pies descalzos, ¿sabes? Para implementar el cómo de esa transformación nacional que se buscaba. Y esta filosofía fue la que impregnó desde el principio a los institutos tecnológicos que empezaban a nacer. Entendido el núcleo duro de la lógica de Erro. Y para cerrar el trivium, aunque sea más brevemente, la retórica. Aquí ya no es una figura, sino el TEC-NM como institución, ¿no? Y su modelo actual. Mencionan un libro publicado por ellos en 2024, A cada quien su merecido. Eso es. Y citan una frase clave de esa obra, la obligación de vivir con gallardía y libertad. Esto ya nos habla no solo del saber, gramática, ni del hacer, lógica, sino del ser ético, del uso responsable y con propósito de esa técnica. Claro, conecta directamente con ese pilar que mencionan del TEC-NM, humanismo para la justicia social. Es la dimensión del para qué se forman estos profesionales, el objetivo final. Precisamente. El manifiesto lo resume diciendo que el egresado ideal del TEC-NM sería como un nuevo Ulises. Alguien que combina el conocimiento profundo... ¿Como el Ulises astuto de la Odisea? Eso, la capacidad de acción transformadora, el Ulises que supera obstáculos. Y una orientación ética, el Ulises que busca regresar a casa, a su comunidad. Una síntesis viva de las tres fases del trivium. Me gusta esa imagen del nuevo Ulises, es potente. Volvamos ahora a Erro y su lógica, que es el corazón de nuestro análisis. Esa idea de pensar con las manos, ¿cómo se plasma eso en la práctica educativa? Pues es la médula de su visión. Romper la dicotomía entre trabajo intelectual y trabajo manual, entre teoría y práctica. Erro veía que la educación tradicional generaba gente que o sabía mucho, pero no sabía hacer mucho, o al revés. ¿Quería integrar ambas dimensiones? Exacto.
Que el ingeniero no solo diseñara en el papel, sino que entendiera los materiales, los procesos, las implicaciones reales de su trabajo. Y que el técnico, a su vez, tuviera la capacidad de reflexionar, de entender los fundamentos de lo que hacía. Era buscar esa integralidad. ¿Y esta visión tan potente de Erro sigue viva en la pedagogía actual del TEC-NM? Porque la transcripción de una discusión que tenemos menciona un modelo pedagógico muy concreto basado en Vygotsky. ¿Cómo encaja eso? Encaja perfectamente. El modelo que describen es socioconstructivista, inspirado en las ideas del psicólogo ruso Lev Vygotsky. Se opone frontalmente al modelo bancario de educación, ¿sabes? Ese donde el profesor deposita conocimiento en la mente vacía del alumno. Ajá, aquí la premisa es otra. El conocimiento no se recibe pasivamente, se construye activamente. Y además, se construye socialmente, en interacción con otros y con el entorno cultural. Es un cambio de paradigma total. Suena muy alineado con el aprender haciendo de Erro, desde luego. Mencionan también un ciclo de pensamiento crítico como aplicación práctica de esto, 4 fases, creo. Sí, es un ciclo muy interesante. Conozco, partir de lo que ya sabes, de tu experiencia, confronto, buscar otras perspectivas, cuestionar, dialogar con ideas distintas, construyo, sintetizar, crear nuevo conocimiento con otros y contribuyo, aplicar lo aprendido para resolver problemas reales, aportar algo a la comunidad. O sea, es la pedagogía del hacer de Erro. Pero actualizada, digamos con herramientas conceptuales de Vygotsky. Es llevar esa filosofía a una metodología concreta para el aula, o para el taller, o para el proyecto. Y para que este ciclo funcione, se apoyan en conceptos vigotskianos clave. Mencionan la mediación cultural. Claro, la idea de que aprendemos usando herramientas culturales. El lenguaje, los símbolos, la tecnología. La zona de desarrollo próximo, la ZDP. Ese espacio crucial entre lo que puedes hacer solo y lo que puedes hacer con ayuda. ¿Y el andamiaje? El andamiaje, sí. Ese apoyo temporal que te da el profesor o un compañero más experto para ayudarte a cruzar esa ZDP. Es como las rueditas de la bici cuando estás aprendiendo. Me gusta la analogía. Es fascinante ver cómo esa intuición de Erro, de conectar saber, hacer y propósito social, sigue viva y se articula hoy con un marco pedagógico tan robusto como el de Vygotsky. Desde luego. No es solo una herencia filosófica que está en los papeles. Parece que intentan que sea una práctica educativa viva. Ahora bien, implementar esto en una institución de la escala del TEC-NM, debe ser un desafío enorme. Hablemos de esa realidad institucional. Las cifras que dan las fuentes son impactantes. Sí, los números son apabullantes, la verdad. Hablamos del sistema de educación superior tecnológico más grande de México y quizá de Latinoamérica. Una matrícula que ronda los 585,000 estudiantes, según los datos que tenemos, repartidos por todo el país. Parece que 4 de cada 10 ingenieros que se gradúan en México provienen del TEC-NM, o sea, su huella en el sector productivo y en la sociedad es gigantesca. Y su misión declarada, como veíamos al hablar de la retórica, intenta mantener ese equilibrio, formar profesionales para la economía, sí, pero con ese énfasis fuerte en reducir desigualdades en la inclusión social. El lema humanismo para la justicia social no parece solo un adorno. Bueno, parece que intentan traducirlo en acciones concretas. Las fuentes mencionan varias iniciativas. Una agenda del agua limpia y saneamiento, que es un tema crítico en México. Importantísimo. Su participación en grandes proyectos nacionales, el corredor interoceánico, el impulso a los semiconductores. También destacan la presencia de muchos de sus profesores e investigadores en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Cientos de grupos de investigación, patentes. Mencionan también el modelo dual, ese que combina clases y empresa, y los MOOCs, los cursos online masivos, para ampliar el acceso. Da la impresión de ser un sistema muy activo, ¿no? Intentando adaptarse. Sin duda es dinámico, pero ojo, y esto es importante, las fuentes también señalan un riesgo grande. ¿Cuál? Advierten sobre la necesidad urgente de una perspectiva transeccional, o sea, una política de Estado a largo plazo para el TEC-NM.
Argumentan que una institución de esta magnitud y con este impacto estratégico no puede estar sujeta a los vaivenes políticos de cada 6 años. Claro, tiene toda la lógica. Los riesgos son claros. Fragmentación del sistema, incertidumbre con el presupuesto, resistencia cultural a los cambios necesarios. Necesita una visión que trascienda los ciclos políticos cortos para poder planificar de verdad. Es un punto crítico, desde luego. Una institución tan grande necesita estabilidad y una dirección clara a largo plazo. Y nos queda un elemento por explorar. Ese testimonio que mencionabas antes, el del republicano español en Buchenwald. Parece un salto temático enorme, pero decías que conecta. Sí, conecta. Conecta a través de un concepto fundamental que yo creo subyace a todo proyecto educativo con sentido: la dignidad. El testimonio es desgarrador. Describe la lucha por la supervivencia física, claro, pero sobre todo la lucha por mantener la identidad, por no dejarse reducir a un número, por seguir siendo humano, porque conservo mi propia dignidad, o el rechazo a existir a cualquier precio. Es muy fuerte. Tremendo. Y el título del testimonio, que coincide con la obra símbolo de la retórica del Take the Name, a cada quien su merecido, Jedem das Seine, que era el lema cínico de la Puerta del Campo. Esa coincidencia es escalofriante. Lo es. Y creo que la conexión que establecen las fuentes es esta, esa lucha individual y colectiva por la dignidad en la situación más límite nos muestra por contraste brutal el valor profundo de lo que la educación en su mejor versión intenta construir a escala social. O sea, la educación como herramienta para afirmar la identidad, para fomentar el pensamiento crítico que nos protege de la deshumanización, para construir comunidad. Exactamente. La educación, en su ideal más alto, busca construir a escala social esa misma fortaleza interior, esa misma afirmación de humanidad que esta persona tuvo que encontrar y defender en la situación más extrema. Entiendo la conexión ahora. Y no es solo una lucha individual, ¿eh? El testimonio también habla de la organización clandestina, de la solidaridad entre presos de distintas nacionalidades, y culmina con el famoso juramento de Buchenwald tras la liberación, un compromiso colectivo solemne. Por la venganza. No, por la justicia y por construir un mundo nuevo de paz y libertad. Es una reinterpretación radical del lema «a cada quien su merecido». Lo transforman de un instrumento de opresión a una exigencia de justicia universal. Y esa dimensión ética, esa búsqueda de justicia, conecta de lleno con la fase retórica del Trivium y con la aspiración de justicia social del Tecneo. Vaya recorrido hemos hecho. Desde la visión fundacional de Vasconcelos, el porqué de la nación, pasando por la lógica operativa y transformadora de Luis Enrique Erro, el cómo construirla técnicamente, hasta llegar a la misión actual del TEC-NM orientada a la justicia social, el para qué. Todo articulado por este Trivium mexicano. Hemos visto cómo esa herencia filosófica, sobre todo la de Erro, con su énfasis en la síntesis técnica-pueblo y en la acción práctica, parece seguir muy presente en la pedagogía y la estructura del TEC-NM hoy. Ajá. Y cómo ese hilo conductor de la dignidad humana, explorado a través de ese contraste tan fuerte con Buchenwald, le da una profundidad ética fundamental a todo el proyecto educativo. Y para cerrar esta inmersión, una de las fuentes, esa transcripción del debate sobre Erro, nos deja una pregunta flotando. Una pregunta que ya no mira tanto al pasado o al presente, sino al futuro. Así es. Una pregunta sencilla en su formulación, pero de un calado enorme. ¿Qué sociedad vamos a construir? Uf, ahí queda eso. Creo que esa es la reflexión final que se desprende de todo este análisis. De cómo se cruzan la educación, la técnica, la identidad y la búsqueda de justicia social. Es un interrogante que nos interpela a todos, más allá del Tecnicem, sobre el propósito último de formar a las nuevas generaciones y sobre la responsabilidad que tenemos individual y colectivamente en dar forma al futuro que queremos. Algo en lo que sin duda vale la pena seguir pensando.